Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Me llamo Clara, tengo 24 años y vivo con mi padre, José, que tiene 55 años, en un acogedor apartamento en el corazón de Sevilla, cerca de las callejuelas del casco antiguo. Desde que mi madre falleció hace casi 10 años, papá ha sido mi mundo entero. Cada día lo veo salir temprano al trabajo, con la camisa arrugada, los hombros ligeramente caídos por el cansancio, pero con esa fuerza tranquila que siempre me ha hecho sentir segura. Papá siempre ha sido incansable. Trabaja muchas horas, pero nunca deja de preocuparse por mí. Cada pequeño detalle que hago por él parece insignificante comparado con todo lo que él hace por mí. Cuando me levanto por las mañanas, preparo el desayuno, organizo un poco la casa y reviso que todo esté listo para que pueda salir tranquilo, siento una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo porque tengo un padre que se sacrifica tanto por mí, culpa porque a veces siento que no hago lo suficiente para corresponderle. La vida con papá tiene sus rutinas. Cada tarde regreso del trabajo y lo encuentro en la cocina o en el salón, haciendo algo que a primera vista parece ordinario, pero que él hace con un cuidado casi ritual. Me gusta observarlo, aunque él rara vez me nota. Su manera de mover los muebles, de colocar los libros, incluso de preparar la cena, me hace darme cuenta de cuánto esfuerzo pone en cada acción. Y sin embargo, hay algo en su mirada que siempre me ha hecho sentir que hay secretos escondidos detrás de sus gestos. Una tarde, mientras organizaba la sala, colocaba los cojines en el sofá y barría suavemente el suelo, noté algo que me detuvo en seco. Papá estaba sentado en el sofá, concentrado en algo que no lograba entender. Movía con cuidado unos papeles, libros y pequeños objetos como si estuviera siguiendo un orden secreto que solo él conocía. «Hija, nunca habías visto algo así», dijo de repente, con una sonrisa misteriosa. Sentí un cosquilleo extraño en el estómago, mezcla de sorpresa y curiosidad. Nunca antes lo había visto tan concentrado, como si estuviera realizando un pequeño ritual. Me acerqué con cautela, y él hizo un gesto invitándome a sentarme a su lado. «Ven, Clara. Algún día entenderás por qué hago estas cosas», susurró, casi para sí mismo. Me acomodé junto a él y empecé a observar con más atención. Sus dedos movían los papeles con precisión, cada objeto parecía tener un propósito, y su mirada estaba llena de una calma profunda que nunca había notado antes. Era extraño, fascinante, y un poco inquietante al mismo tiempo. Pasé un buen rato observándolo en silencio. El leve crujido del sofá bajo su peso, el sonido de los papeles deslizándose y la luz del atardecer que entraba por la ventana creaban un ambiente casi mágico. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía solo para nosotros dos. Mientras él seguía con su orden secreto, recordé todas las veces que había hecho cosas por mí en silencio. Cuando traía fruta fresca del mercado, cuando arreglaba muebles o limpiaba rincones de la casa sin que yo se lo pidiera. Todo parecía conectar de repente. Entendí que incluso los gestos más pequeños de papá tenían un significado profundo, y que aquel momento en el sofá era parte de un patrón que yo aún no comprendía del todo. Esa noche, antes de dormir, repasé cada detalle en mi mente. Recordé cómo nos reíamos juntos algunas tardes, cómo me contaba historias de cuando era niño, cómo a veces se quedaba despierto hasta tarde arreglando algo que yo ni siquiera había notado. Todo eso me hizo sentir una mezcla de admiración y gratitud. Nunca antes había visto a mi padre con tanta claridad, con todos sus secretos y su dedicación tan evidentes de repente ante mis ojos. Mientras cerraba los ojos, una pregunta giraba en mi mente. ¿Qué otros secretos escondía mi padre en nuestra vida diaria? Aquella sonrisa, aquel gesto en el sofá, parecían ser la primera pista de algo más grande, algo que cambiaría la manera en que yo veía a papá para siempre. Y aunque aún no lo sabía, ese pequeño misterio sería solo el comienzo de una serie de descubrimientos que me llevarían a entenderlo de formas que jamás imaginé. Aquel día me fui a dormir con un nudo en el estómago y una extraña sensación de anticipación. La rutina que antes me parecía tan común ahora estaba cargada de significados ocultos, y por primera vez, miré a mi padre con ojos nuevos.
Esa noche supe que la vida con él nunca sería solo ordinaria. Había secretos, pequeñas revelaciones que me esperaban en cada esquina de nuestro hogar, y yo estaba decidida a descubrirlos, aunque eso significara enfrentar sorpresas que podrían cambiarlo todo. Al día siguiente, me levanté con la cabeza llena de pensamientos sobre lo que había visto la tarde anterior. No podía quitarme de la mente la imagen de papá, sentado en el sofá, moviendo papeles y objetos con esa concentración casi ritual. Todo en él parecía tener un significado oculto, y yo no podía dejar de preguntarme qué secretos guardaba. Después del desayuno, decidí acercarme al salón con más curiosidad que prudencia. Papá estaba allí de nuevo, pero esta vez no había papeles desordenados. El sofá estaba impecable, y él parecía estar simplemente sentado, mirando al vacío, con los brazos cruzados sobre el regazo. «Buenos días, hija», dijo con su voz tranquila. «¿Dormiste bien?» Asentí, pero mis ojos no podían dejar de observarlo. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de serenidad y concentración, como si esperara que yo notara algo. Me senté frente a él, tratando de parecer casual, mientras en mi interior la curiosidad crecía más y más. «Papá, ayer, ¿qué estabas haciendo en el sofá?», pregunté, intentando sonar despreocupada. Era diferente. José sonrió levemente y suspiró. «Ah, eso. Bueno, es un pequeño proyecto que tengo. Nada extraordinario, pero es algo que hago para nuestra casa, para ti. Algún día lo entenderás, pero aún no es el momento». Sus palabras me dejaron aún más intrigada. Sabía que no era solo un proyecto común. Había algo especial, casi secreto, en la manera en que lo decía. Su mirada parecía esconder algo que él no estaba listo para revelar. Decidí acercarme un poco más, y él hizo un gesto como invitándome a sentarme junto a él. Al hacerlo, pude notar los pequeños detalles, como sus manos se movían con suavidad sobre los cojines, como su postura transmitía calma y paciencia. Cada movimiento parecía estudiado, como si él estuviera siguiendo un patrón que solo él conocía. «Clara, este sofá ha sido testigo de muchas cosas en nuestra vida», dijo mientras acariciaba la tela con cuidado. «Aquí hemos hablado, hemos reído, a veces hemos discutido, pero siempre hemos estado juntos. Lo que hago aquí es mi manera de mantenernos conectados». Me sorprendió su sinceridad. Nunca antes había escuchado a papá hablar de esa forma. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, dejando que sus acciones hablaran por él. Pero ahora, sentada junto a él, sentí que me estaba mostrando una faceta de sí mismo que jamás había visto. Mientras lo observaba, me di cuenta de que cada pequeño gesto de papá tenía un propósito. No era solo una forma de ordenar o arreglar cosas. Era su manera de cuidarme, de proteger nuestra vida juntos, de asegurarse de que nuestra rutina estuviera llena de estabilidad y tranquilidad. Era su secreto para demostrar amor sin necesidad de palabras. Pasaron unos minutos en silencio. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando la sala con una luz cálida que hacía que todo se viera casi mágico. Sentí que aquel sofá, que siempre había sido solo un mueble común, ahora tenía un significado diferente. Era un lugar de conexión, de secretos compartidos, de amor silencioso. Decidí ayudarlo a organizar algunos de los libros y papeles que estaban sobre la mesa de centro. Mientras lo hacía, sentí una extraña mezcla de emociones: curiosidad, admiración y un poco de inquietud. Nunca antes había participado en uno de esos proyectos secretos de papá, y ahora estaba empezando a comprender que había más en él de lo que yo podía imaginar. «Gracias, hija», dijo José con una sonrisa. «A veces me pregunto si realmente notas todas estas pequeñas cosas que hago por ti». Asentí, sin palabras. Era imposible explicar con palabras lo que sentía en ese momento. Comprendí que su amor no necesitaba ser mostrado con gestos grandiosos o palabras llamativas. Estaba en los detalles, en la paciencia, en la constancia de cada día. Esa tarde,
Mientras la luz del sol se desvanecía y la casa se llenaba de sombras, sentí que algo había cambiado entre nosotros. Ya no veía a mi padre solo como la persona que trabajaba y cuidaba de mí. Lo veía como un hombre con secretos, con emociones y con una forma única de expresar su amor. Y aunque aún no comprendía todo, sabía que cada día descubriría un poco más de él. Antes de irme a dormir, me pregunté cuántos secretos más podía guardar nuestro hogar. Ese sofá, que hasta ayer había sido solo un mueble, ahora parecía un lugar lleno de historias por descubrir. Y mientras cerraba los ojos, una pequeña chispa de anticipación me hizo sonreír. Sabía que al día siguiente me esperaba otro descubrimiento, algo que podría cambiar mi manera de ver a papá para siempre. Al día siguiente desperté con una mezcla de curiosidad y emoción. La imagen de papá en el sofá seguía dándome vueltas en la cabeza. Había algo en su manera de organizar esos papeles, en su concentración, que no podía dejar de analizar. Cada gesto parecía tener un significado más profundo, y yo sentía que había pasado toda mi vida sin notar los secretos que él escondía en lo cotidiano. Después del desayuno, me quedé en casa porque José tenía que ir a hacer unos recados. Mientras él se preparaba para salir, noté algo extraño en el baño. La puerta estaba entreabierta, y un olor a limpieza y madera recién encerada se mezclaba con el aroma del jabón. Me acerqué con cuidado, preguntándome por qué el baño, un lugar que siempre había parecido tan común y cotidiano, ahora me generaba curiosidad. Cuando entré, vi que papá había colocado cuidadosamente un pequeño estante con frascos, toallas dobladas y algunos utensilios que normalmente no se veían. Todo estaba perfectamente alineado, como si fuera parte de un orden secreto que solo él entendía. «Clara, ya estás aquí», dijo José detrás de mí, con esa voz tranquila que siempre me reconfortaba. «Sí, solo estaba viendo, este estante siempre estuvo así». Pregunté, tratando de sonar casual. Él sonrió con esa calma que me hacía sentir que cualquier pregunta estaba permitida. «Es un pequeño secreto que guardo aquí. No es nada extraordinario, pero me ayuda a organizar mis pensamientos y a preparar las cosas para ti». Me quedé mirando, intrigada. Cada frasco, cada toalla doblada, cada utensilio parecía tener un propósito. Sentí que este no era solo un baño común, era un lugar donde papá dejaba orden en su mundo y, de alguna manera, me incluía en ese orden. Era su forma de cuidarme, de asegurarse de que todo estuviera listo para mí sin que yo tuviera que pedirlo. «Papá, ¿por qué siempre haces todo esto en secreto?», pregunté, con cierta timidez. «A veces siento que no necesito que me cuides tanto». Él se acercó y me tomó de la mano suavemente. «Clara, lo hago porque quiero que tengas la vida más tranquila posible. A veces los secretos no son para esconder cosas, sino para proteger a quienes amamos. Cada pequeño detalle que ves aquí, es mi manera de decirte que te quiero y que siempre estoy pensando en ti». Sus palabras me llegaron al corazón. Nunca había sentido que mi padre me hablara de sus sentimientos de forma tan directa. Siempre había sido reservado, dejando que sus acciones hablaran, pero ahora entendía que estos pequeños secretos eran su lenguaje de amor. Pasé un buen rato ayudándolo a reorganizar algunos frascos y a colocar toallas de manera más cómoda. Mientras trabajábamos juntos, sentí una cercanía que nunca antes había percibido. El baño, un lugar que siempre había sido solo funcional, ahora se convertía en un espacio de conexión entre nosotros. Cada gesto, cada movimiento, estaba cargado de significado. Después, mientras lavaba las manos en el lavabo, me di cuenta de algo. Todas esas pequeñas acciones de papá, que yo antes veía como rutina o cuidado normal, eran en realidad rituales llenos de significado. Cada orden, cada objeto colocado con precisión, cada sonrisa silenciosa, todo era un mensaje de amor y protección. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. La luz del sol entraba por la ventana, reflejando los azulejos brillantes y haciendo que el baño se viera casi mágico. Me sentí parte de ese secreto, incluida en su mundo de formas que nunca había imaginado.
La sensación era extraña, nueva y emocionante. Antes de salir del baño, miré a papá y vi algo que me hizo detener el corazón por un instante. Una expresión de orgullo y ternura mezcladas, como si estuviera contento de que yo finalmente empezara a notar todo lo que él hacía por mí. Y aunque no podía poner palabras a lo que sentía, supe que este momento marcaría un antes y un después en nuestra relación. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recordé cada detalle del día. La manera en que papá movía los frascos, cómo organizaba las toallas, la calma con la que nos comunicábamos sin necesidad de muchas palabras. Sentí que estaba descubriendo una nueva dimensión de nuestro vínculo, algo que había estado allí siempre, pero que yo apenas comenzaba a comprender. Y mientras cerraba los ojos, no pude evitar preguntarme qué otros secretos podrían estar escondidos en nuestra rutina diaria. El sofá, el baño. ¿Habría más lugares donde papá hubiera dejado pistas de su amor silencioso? Una parte de mí esperaba con ansias el día siguiente, con la certeza de que cada nuevo descubrimiento me acercaría más a entender a mi padre y los misterios de nuestra vida juntos. Los días siguientes se convirtieron en una especie de revelación constante. Cada gesto de papá, cada pequeño detalle en la casa, comenzaba a tener un significado que antes yo no podía percibir. Ya no veía solo al hombre que trabajaba, limpiaba y preparaba la comida. Ahora veía a alguien que dedicaba cada instante de su vida a cuidarme, a protegerme y a enseñarme sin palabras lo que significaba el amor verdadero. Una tarde, después de regresar del trabajo, lo encontré sentado en el salón, organizando viejas fotografías familiares. Su expresión era serena, y había algo en la manera en que acariciaba cada foto que me hizo detenerme y observarlo sin que él me notara. Cada imagen parecía evocar recuerdos que solo él guardaba, y al mismo tiempo, estaba creando un hilo invisible que nos conectaba a mí y a nuestro pasado. Papá, dije, sentándome a su lado. No sabía que todo lo que hacías, incluso lo más pequeño, tenía tanto significado. Él sonrió suavemente y asintió, sin interrumpir el trabajo de mis manos en el sofá. Clara, a veces las cosas más importantes no se dicen con palabras. Se sienten, se viven, se muestran en los detalles. Todo lo que hago, es para ti, para que tengas la vida más tranquila y feliz posible. Sentí un nudo en la garganta. Nunca antes había entendido a papá tan profundamente. Sus secretos, sus pequeños rituales, cada gesto que antes me parecía rutinario, ahora cobraban vida con un significado que me conmovía hasta lo más profundo. Esa misma tarde decidí ayudarlo con algunos de sus proyectos. Me acerqué al estante del baño, tomé una toalla y la doblé cuidadosamente, intentando seguir el patrón que él había creado. Mientras trabajábamos juntos, nuestras manos a veces se rozaban y cada contacto era un recordatorio de la cercanía que había entre nosotros. No era un contacto incómodo ni romántico, era un contacto lleno de cariño, de confianza y de un entendimiento mutuo que nos hacía sentir inseparables. Papá, quiero aprender a hacer estas cosas como tú, dije con sinceridad. No quiero perderme nada de lo que nos une. Él me miró y sus ojos brillaron con orgullo. Clara, no se trata solo de aprender los gestos. Se trata de comprender lo que hay detrás de ellos. Cuando entiendas eso, sabrás cómo cuidar de los que amas, como yo cuido de ti. Durante esa tarde, comprendí que la relación que tenía con papá era única. No se trataba solo de protección o de cuidados materiales. Se trataba de una conexión silenciosa, de un lenguaje secreto que solo nosotros dos compartíamos. Cada acción, cada gesto, cada pequeño detalle era un mensaje de amor que solo podía ser entendido desde el corazón. Al caer la noche, mientras preparábamos la cena juntos, sentí que algo había cambiado en mí. Ya no era la hija que solo observaba, ahora participaba activamente en ese mundo de secretos y cuidados, y me sentía orgullosa de formar parte de él. La casa ya no era solo un lugar donde vivíamos, era un espacio lleno de significado, lleno de rituales que me acercaban más a papá y a la historia que compartíamos. Después de cenar, mientras recogíamos la mesa, papá se detuvo y me miró con una seriedad que rara vez mostraba. Clara,
Hay algo que quiero enseñarte, algo que no es solo para hoy, sino para toda tu vida. Pero no sé si estás lista aún. Mi corazón se aceleró. Sentí que estaba a punto de descubrir un secreto aún más profundo, algo que podría cambiar nuestra relación de manera inesperada. Miré a papá con atención, esperando que continuara, pero él simplemente sonrió y asintió, dejando que la intriga se asentara en mi mente. Aquella noche me fui a dormir con una sensación extraña, emoción mezclada con un poco de ansiedad. Comprendí que cada día con papá era una oportunidad de descubrir algo nuevo, de aprender más sobre él y sobre nuestra conexión. Y aunque aún no conocía todos sus secretos, sabía que estaba lista para enfrentarlos, uno por uno. Mientras cerraba los ojos, una idea persistente giraba en mi cabeza. ¿Qué era ese algo que papá quería enseñarme? ¿Sería un consejo, una lección, o un misterio más profundo que aún no había descubierto? El pensamiento me mantuvo despierta por un rato, anticipando con emoción y un poco de miedo lo que el día siguiente podría traer. El día siguiente amaneció con un sol brillante que se colaba por las cortinas de nuestra sala en Sevilla. Me levanté con una mezcla de emoción y nerviosismo. Las palabras de papá de la noche anterior, «Hay algo que quiero enseñarte», seguían resonando en mi mente. Sentí que hoy finalmente podría descubrir una parte más profunda de él, algo que cambiaría nuestra relación para siempre. Después del desayuno, decidí no dejar que mis nervios me controlaran. Ayudé a papá a organizar algunos libros y objetos en la sala, intentando mantener la calma, pero cada vez que lo miraba, mi corazón latía más rápido. Había algo en su expresión, una mezcla de serenidad y anticipación, que me decía que este día sería especial. «Clara, ven conmigo», dijo papá mientras señalaba hacia el pequeño estudio que habíamos convertido en su espacio de trabajo y donde guardaba la mayoría de sus secretos. Su voz estaba tranquila, pero sentí un matiz de misterio que me hizo estremecerme. Entramos al estudio y me quedé quieta, sorprendida por la transformación del lugar. Todo estaba impecable, pero lo que más llamó mi atención fueron las pequeñas notas y objetos organizados en estantes. Frascos, fotografías antiguas, recuerdos de nuestra familia y de nuestra vida juntos. Cada detalle parecía contar una historia que yo nunca había escuchado, pero que ahora podía percibir con claridad. «Papá, esto es increíble», dije, casi sin poder creerlo. «Todo esto estaba aquí todo el tiempo». Él sonrió y asintió. «Sí, hija. Todo esto tiene un propósito. Cada objeto, cada detalle, es una forma de recordarte quiénes somos, de enseñarte que incluso en las cosas más pequeñas hay amor, cuidado y recuerdos que nos conectan». Me acerqué a un estante donde había un álbum de fotos antiguo. Lo abrí con cuidado y vi imágenes que nunca había notado antes. Fotos de nuestra infancia, momentos que papá había guardado con tanto cariño, incluso cartas que mi madre me había dejado cuando yo era niña. Sentí un nudo en la garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, no sabía que todo esto estaba aquí», susurré. «Nunca imaginé cuánto amor hay en cada detalle que haces por mí». Él me tomó de la mano y me miró con ternura. «Clara, siempre quise protegerte y enseñarte, pero de una manera silenciosa. A veces los secretos no son para esconder, sino para cuidar. Todo lo que ves aquí es parte de esa enseñanza, y ahora que lo descubres, es hora de que empieces a comprender aún más». Pasamos horas explorando el estudio, revisando fotos, cartas y objetos. Cada descubrimiento me acercaba más a papá y a su manera única de amar. Sentí una conexión profunda, algo que no se podía describir solo con palabras. Era un sentimiento que llenaba el corazón y que me hacía valorar cada instante juntos. Mientras organizábamos unas viejas cajas de recuerdos, papá se detuvo y me miró fijamente. «Clara, hay algo más que quiero mostrarte, pero no puedo hacerlo hoy. Es algo que requiere paciencia y preparación. Algún día lo entenderás completamente, pero por ahora solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, sin importar lo que pase». Sentí una mezcla de curiosidad y ansiedad.
¿Qué podría ser ese misterio que él todavía no estaba listo para revelar? Mi mente comenzó a imaginar miles de posibilidades, pero al mismo tiempo comprendí que la espera formaba parte del aprendizaje y del vínculo que compartíamos. Al caer la tarde, mientras el sol se escondía detrás de los tejados de Sevilla, nos sentamos juntos en el sofá. Esta vez no había secretos inmediatos, solo la sensación de cercanía y confianza que habíamos construido a lo largo de estos días. Me apoyé en su hombro, sintiendo como cada pequeño gesto, cada mirada y cada silencio compartido fortalecían nuestra relación. Mientras la noche avanzaba, un pensamiento persistente giraba en mi cabeza. ¿Cuántos otros secretos guarda papá en nuestra vida cotidiana? El sofá, el baño, el estudio. Todos eran espacios llenos de significados ocultos, rituales de amor que yo apenas comenzaba a comprender. Una parte de mí estaba ansiosa por descubrirlos, mientras otra sabía que cada nuevo hallazgo llegaría en su propio momento, revelando poco a poco la profundidad del corazón de mi padre. Esa noche me acosté con una mezcla de satisfacción y expectación. Sabía que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Había aprendido a ver a papá con nuevos ojos, apreciando no solo sus palabras o acciones visibles, sino también los secretos que mantenía para protegernos y enseñarnos. Y mientras cerraba los ojos, un pensamiento me hizo sonreír. Había mucho más por descubrir, y cada día sería una nueva oportunidad para adentrarme en el misterioso y amoroso mundo que mi padre había construido silenciosamente a mi alrededor. Una chispa de intriga y emoción me acompañó hasta que el sueño finalmente me venció, dejándome con la certeza de que nuestra historia estaba lejos de terminar. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.